Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle click a me gusta, comenta cómo te pareció la historia y suscríbete para no perderte las notificaciones. Lamentamos la tardanza. Capítulo 34 al 36. Amatista. Wow. Vamos Connie y Steven. La gema púrpura vitoreó desde el suelo junto a la casa, observando con entusiasmo cómo los dos jóvenes luchadores se enfrentaban a Lars. El hombre de cabello blanco se mantenía erguido y listo, empuñando una espada blanca y negra en cada mano. Lars. ¿Listo? Su voz era tranquila, su mirada penetrante. Steven y Connie, sincronizados, asintieron con seguridad. Steven. Sí. Connie. Sí. Con la señal, el dúo se lanzó hacia adelante, corriendo en perfecta armonía. Cambiaban de posición a cada paso. Steven a la izquierda, luego a la derecha, luego de nuevo a la izquierda. Al llegar a Lars, Connie saltó sobre Steven, cortando con su espada rosa en un arco vertical. Simultáneamente, Steven se deslizó debajo de ella, con la intención de derribar a Lars de una patada. Un plan sólido, pero Lars estaba listo. Aprovechando el impulso de Connie, Lars desvió su espada hacia el cielo, guiando la fuerza con los brazos sin causar daño. Luego, levantando la pierna, superó el ataque bajo de Steven y atacó con el pie. Steven levantó rápidamente su escudo, deteniendo el potente pisotón con un grudido. Desde arriba, Connie reveló una daga oculta en la espalda de su camisa y cortó el costado de Lars. Amatista gritó de emoción. Llevaba un tiempo observando sus entrenamientos. Garnet y Perla solían visitar a Lars y a los demás. Día a día, Steven se convertía en un escudo, y Connie, en una espada. Entrenaban y luchaban en perfecta sincronía. Una distracción rápida y un ataque furtivo, ¿eh? Lars sonrió mientras la daga se acercaba. Buen intento. Pero he estado en demasiadas peleas como esta. En un instante, Lars canalizó maná por su cuerpo, agudizando sus reflejos a la velocidad del pensamiento. Con precisión experta, atrapó la daga en pleno golpe y luego clavó el codo en la mandíbula de Connie. Ella se tambaleó hacia atrás, pero antes de que pudiera recuperarse, Lars la agarró por la camisa y giró, lanzándola lejos. En el mismo momento, una espada brillante se materializó en el aire y se disparó hacia el escudo levantado de Steven. Connie. Steven, bloquea. Girándose en el aire, Connie gritó la advertencia. Steven la oyó justo a tiempo. Con una oleada de fuerza, rodó de lado y se preparó, levantando su escudo. La espada mágica golpeó. Auge. Pero el escudo de Steven se mantuvo firme, dispersando la energía en un brillante rocío de polvo azul. Steven. A rodar, y ahora, el boomerang. Steven saltó por los aires, flotando brevemente mientras lanzaba su escudo con fuerza. Este giró por el campo y se estrelló contra la espalda de Lars. Lars. TCH. Connie clavó su espada en el suelo, saltando sobre la empuñadura mientras miraba fijamente a Lars. Steven aterrizó suavemente tras él, y el escudo rosa se acomodó magnéticamente en su brazo. El silencio se cernía sobre el aire. Amatista sonreía de orgullo al ver aparecer a su lado otra figura. Vigilante. Amatista. Sé que P se volvería loco con esto. Ella aplaudió con entusiasmo, maravillándose de cuán perfectamente los dos luchadores se movían en tándem, cada ataque, cada esquiva, un ritmo como un baile practicado. Steven se está volviendo más fuerte, su sonrisa vaciló un instante antes de regresar. Siguió animando. Connie, jadeando, se secó el sudor de la frente. Estuvo cerca, le dimos, pero aún no fue suficiente. Como era de esperar de mi maestro. A pesar del dolor en sus extremidades, el orgullo la invadió. El plan no funcionó, pero el impredecible estilo de lucha de Steven tomó a Lars por sorpresa, aunque solo fuera por un instante. Lars. Con el tiempo, podría perder la concentración. Pero no esperes que vuelva a ocurrir. Su voz era monótona, pero una leve sonrisa traicionaba su orgullo. Steven. Pero ese era solo el plan A. Lars. ¿Ah, sí? Los ojos de Connie no se apartaron de Lars. Su postura no cambió.
Pero las palabras de Steven cambiaron la energía en el aire. Lars. ¿Te estás conteniendo, eh? Steven. Bueno, no exactamente. Pero sigo trabajando en esta superforma, se rió nerviosamente, rascándose la nuca. Lars ladeó ligeramente la cabeza y dijo con voz seca. Lars. No te contengas, o alguien va a necesitar mucha sanación de tu parte. Se rieron, pero nadie pasó por alto el tono serio detrás de la broma. Luego, sin previo aviso, Lars movió. Invocó una espada y se la arrojó a Steven. Reaccionando rápidamente, Steven levantó su escudo, pero al impactar, explotó en lugar de romperse. La fuerza hizo que Steven perdiera el equilibrio. Antes de que pudiera recuperarse, Lars ya estaba allí, dándole un rodillazo en el costado a Steven y lanzándolo a través del campo. Steven. Ah. Connie. Steven. Sin dudarlo, Connie arrancó su espada del suelo y cargó contra Lars. Apretó la espada con más fuerza, cambiando su postura rápidamente. Se abalanzó sobre Lars con una velocidad que sobresaltó incluso a Amatista. Su espada avanzó en un preciso corte diagonal, fluido y afilado. Sonido metálico. Lars lo bloqueó con facilidad, pero el siguiente golpe vino desde otro ángulo, seguido de un giro rápido y un golpe bajo y amplio hacia sus rodillas. Connie se movía como el agua, pasando de una técnica a otra, perfeccionada tras incontables horas de práctica. No era solo agresión pura, era disciplina, entrenamiento, evolución. Connie. Aún no he terminado. Saltó hacia atrás y volvió a arremeter con su espada, con un juego de pies que giraba a la perfección para evitar el intento de agarre de Lars. Ambos se enfrentaron en un intercambio, espada contra espada, golpes y paradas que resonaban por todo el patio. Ella lo estaba leyendo, adaptándose y golpeando alto cuando él se agachaba, cambiando de postura cuando él embestía. Era evidente que había aprendido cómo luchaba Lars. Cada golpe lo demostraba. Amatista. Vaya, Connie está que arde. La expresión de Lars permaneció indescifrable, pero su postura cambió. Su juego de pies se agudizó y su postura se alivió. Ya no se limitaba a bloquear. Ahora, se movía. Y rápido. Cambió su espada a la mano izquierda, atacando desde ángulos inesperados. Connie paró uno, esquivó el segundo, pero el tercer golpe no fue una espada. Fue un barrido, con la pierna de Lars cortándola como un látigo. Ella saltó, pero justo a tiempo. Sin embargo, Lars giró a mitad de giro y desapareció de su vista durante medio segundo. Reapareció detrás de ella y le clavó la palma en la espalda. No con la fuerza suficiente para herirla, pero sí para hacerla tambalear. Lars, mantente de pie. Connie jadeó y rodó hacia adelante, plantando la mano para recuperar el equilibrio. Giró, lanzando un golpe amplio, pero él ya se agachaba, eludiendo sus defensas. Sus movimientos no solo eran más rápidos, eran impredecibles. Una mezcla de estilos. Firme cuando hacía ataques aéreos, salvaje cuando se mantenía firme. Otro golpe, esta vez un golpe de hombro. Impactó en su centro de gravedad y la hizo rodar por el suelo. Aterrizó junto a Steven con un gruñido, y su espada se le escapó de las manos. Steven. Connie. Connie tosió una vez, aspirando aire. El impacto la dejó aturdida, con un dolor sordo bajo las costillas. Se agarró el costado, buscando instintivamente alguna herida, pero no sentía ningún dolor agudo. Solo una leve punzada, profunda y oculta bajo la camisa. Lars la había golpeado con cuidado, evitando a propósito cualquier punto donde pudiera quedar un moretón visible. Sabía que sus padres no verían con buenos ojos las heridas de entrenamiento evidentes. Connie. MGH, estoy bien. Su voz era tranquila pero firme. Se apoyó en el codo, con el sudor goteando por su mejilla. Aún podía moverse. Aún podía luchar. Lars se irguió una vez más, con la espada al costado. Tranquilo. Lars. Mejor. Pero aún dependes demasiado del tempo. ¿Me dejas marcar el ritmo? Steven. Oye. Casi te tiene. Lars ladeó la cabeza, considerando la idea. Luego, con un leve atisbo de diversión. Lars. Casi. Amatista. Hombre, Lars hoy habla en serio. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, atrapada entre el asombro y la preocupación. Steven ayudó a Connie a sentarse derecha, y ambos recuperaron el aliento. Connie. Él es más rápido de lo habitual. Steven. Él también nos está presionando más.
Connie. Entonces contraatacamos aún más fuerte. Sus miradas se cruzaron. Cansadas, pero decididas. Su vínculo era más que un simple entrenamiento. Era confianza, forjada en cada golpe y bloqueo que habían lanzado juntos. Amatista aplaudió lentamente, sonriendo ampliamente. Amatista. Esta va a ser buena. Connie apretó los dientes, aún conteniendo la respiración mientras Steven estaba a su lado. Su expresión se había vuelto menos alegre y más concentrada. Ya no sonreía. Miraba fijamente a Lars, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. Steven. Está bien. Inhaló profundamente, una vez, dos veces, luego apretó ambos puños a sus costados. El aire a su alrededor brillaba. Amatista. Vaya, ¿qué es esto? Un viento suave surgió de la nada, arremolinando polvo y hojas a los pies de Steven. Su pecho se elevó lentamente con una última respiración y entonces su cuerpo comenzó a cambiar. No fue repentino ni explosivo. Su figura creció, sus huesos se remodelaron, sus músculos se ensancharon lo justo para mostrar una fuerza madura. Su postura se ensanchó, más firme. Su cuello, hombros y brazos se engrosaron hasta convertirse en una figura adulta ligeramente más corpulenta, delgado, no excesivamente musculoso, pero sólido como un escudo natural hecho carne. Connie. Steven. Su cabello rizado se convirtió en pequeñas bolas de espirales más grandes, cambiando su color castaño por un rosa brillante y luminoso. Chisporroteaba suavemente como una mecha al encenderse, del mismo color que su gema. Sus ojos brillaron con una nueva luz mientras sonreía con una luz palpitante que emanaba de su cabello. Steven. Ya no me aguanto más. Dio un paso adelante, sus pasos ahora más pesados. Más fuertes. Lars. Así que esa es la forma. Lars levantó una ceja y ambas espadas se materializaron nuevamente en un destello de luz. Steven. No quería usarlo a menos que fuera necesario. Quería aprender sin él. Pero estoy cansado de ver a la gente lastimada solo por miedo a crecer. Hizo crujir sus nudillos mientras el aura rosa se intensificaba, la piedra preciosa en su estómago brillaba suavemente debajo de su camisa. Steven. Abrazaré la sabiduría de la experiencia, usando mi fuerza para proteger a quienes lo necesitan, independientemente de mi ideología y moralidad. La fuerza es necesaria para luchar y resistir, no para atacar a menos que me vea obligado. La mandíbula de Amatista cayó ligeramente mientras estaba de pie, observando la transformación con los ojos muy abiertos. Amatista. De ninguna manera, ese cabello, él es como, ella. Connie se quedó mirando atónita, pero una sonrisa se dibujó en su rostro a pesar del dolor en sus costillas. Connie. ¿Has estado practicando esto todo el tiempo? Steven. Desde ese entrenamiento donde nos derribó a ambos en 5 segundos, perdón por ocultarte esto, quería entender esto antes de mencionártelo. Giró ligeramente la cabeza y le dedicó una sonrisa típica de Steven. Confiado, un poco nervioso, pero cálido. Steven. Hagámoslo juntos. Connie se levantó nuevamente, colocando su espada sobre su hombro. Connie. Entonces mostrémosle nuestros esfuerzos combinados. Lars hizo girar ambas espadas una vez y adoptó una postura baja, con la boca curvándose ligeramente. Lars. Todo lo que haces es hablar. Muéstrame qué pasa si no te escucho. El aura rosada de Steven parpadeó como un suave relámpago a través de su cuerpo mientras daba un paso firme hacia adelante, la arena crujiendo bajo sus pies con el peso adicional. Connie estaba de pie junto a él, con la espada en alto, el sudor pegado a la frente, pero su postura no flaqueó. Miró a Steven, más alto ahora, con los hombros más anchos, el cabello con un tenue brillo rosado ondeando al viento. El aire a su alrededor vibraba con energía. El cambio de atmósfera fue inmediato. Lars entrecerró los ojos y cambió sutilmente de postura. Apretó las espadas con más fuerza. Sin decir palabra, tenues hilos azules de maná recorrieron sus brazos y cuello. Su cuerpo ya reaccionaba a la presión que Steven ejercía. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Steven se movió. Se lanzó hacia adelante con una ráfaga explosiva que envió una onda expansiva a través del suelo, acortando la distancia entre él y Lars en un instante. Connie intentó mantenerse a su lado, pero Steven ya la había superado por varios metros en una fracción de segundo. Connie. Steven. Ella apenas podía seguirlo. El puñetazo de Steven chocó con la protección de la espada de Lars.
auge, y obligó al veterano luchador a retroceder un paso. Lars gruñó, sorprendido por la fuerza bruta que emanaba. Lo compararía con recibir un golpe con toda su fuerza de Jasper. Steven dio otro paso, giró las caderas y asestó una patada ascendente al costado de Lars. Lars apenas logró bloquearlo con la espada, e incluso entonces, la fuerza lo hizo resbalar por el suelo. Aterrizó con fuerza, agachado, pero erguido. Entrecerró aún más los ojos. Es más rápido. Más fuerte, este no es el estilo de Steven, está perdiendo el control, murmuró Lars en silencio. Steven no le dio tiempo a respirar. Avanzó con ímpetu. No con su habitual ritmo defensivo. Esta vez, él era el agresor. Se agachó y se abalanzó hacia arriba con un golpe de escudo dirigido a la barbilla de Lars, luego volvió a agacharse y le asestó un puñetazo en las costillas. Los golpes eran rápidos. No demasiado precisos, pero más brutales que cualquier otra cosa. Connie se unió a la refriega, atacando el flanco de Lars, pero incluso a ella le resultaba difícil coordinarse. Se mueve tan rápido. No puedo seguirle el ritmo. Por primera vez en sus sesiones de sparring, Steven no la cubría. No retrocedía para bloquearla ni levantaba su escudo para darle espacio. No lo necesitaba. Él dominaba por sí solo, con su propia fuerza, no tenía que quedarse atrás y ser salvado. Él puede luchar por sí solo. Probablemente debido a la continua exposición de su propia gema, el aumento de los límites de su cuerpo parece estar dejando un efecto secundario de dejar a Steven en un estado continuo de alto. No es de extrañar que quiera aprender a controlar esta forma antes de desatarla. Lars saltó hacia atrás, respirando con dificultad y murmurando algo en voz baja. Una luz azul inundó sus piernas y brazos, aumentando su velocidad y fortaleciendo su cuerpo. Desapareció de la vista por un instante, apareciendo detrás de Steven y blandiendo ambas espadas. Sonido metálico. Steven se giró justo a tiempo, su escudo se colocó en posición y atrapó el golpe con un poderoso sonido metálico de magia y acero. Amatista. Está bien, basta. Su voz atravesó el estruendo. En un instante, hizo restallar su látigo. La luz violeta recorrió el campo de batalla y se envolvió con fuerza alrededor del cuerpo resplandeciente de Steven. Su voz temblaba un poco pero se mantuvo firme. El látigo se enroscó alrededor de su cintura y pecho, rozando ligeramente su aura, que silbó y chispeó al contacto. La resistencia fue inmensa, como intentar contener un incendio forestal. Steven se estremeció, con los puños aún apretados, su cuerpo aún vibrando de poder. No forcejeó. No habló. Simplemente se quedó allí, sonriendo levemente como si la pelea no hubiera terminado. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Sus pupilas estaban vidriosas, dilatadas, nadando en algún lugar detrás de la luz. Esa sonrisa. Empezó a mostrarla cuando empezó a perder el control, pero ese no es Steven ahora. Son solo sus instintos desbocados. Está impulsado por un instinto protector puro. Como si su cuerpo, o quizás su gema, creyera que aún está en peligro. El viento finalmente se calmó. El polvo cayó mientras la sonrisa de Steven comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en una expresión de cansancio apagado. Connie. Steven. Soltó la espada rosa temblorosamente, respirando con dificultad, mirando a su compañero, su amigo. Su aura comenzó a parpadear en oleadas, dispersándose repentinamente, y su cabello rosa se encogió y volvió a la normalidad. Lars. Está overclockeado. Sus espadas se desvanecieron cuando hizo crujir su cuello con un gruñido, se sentía bastante adolorido después de contener a Steven mientras comenzaba a pensar en ideas. La forma no solo amplifica su fuerza física. Anula sus filtros. Su cuerpo se adapta más rápido de lo que su mente puede seguir, y esa aura rosa, esa joya suya es realmente algo, ya que ni siquiera yo puedo encontrarle un rastro preciso. Steven parpadeó lentamente, y su boca finalmente se torció en una expresión más confusa que segura. La tensión en sus brazos comenzó a disminuir. Steven. El brillo de sus ojos se desvaneció junto con su cuerpo musculoso, que se encogió hasta quedar en su pequeño y rechoncho cuerpo, como si la gravedad hubiera regresado de repente. El peso de su cuerpo, sus pensamientos, su agotamiento. Todo se derrumbaba a la vez. Miró a Connie, luego a Lars, luego a Amethyst, pero con el aturdimiento vacío de alguien que ha estado sonámbulo durante los últimos 5 minutos. Steven. Yo estaba...
Tomándose un momento o dos para intentar recordar lo que había sucedido con su cabeza tan liviana pero también tan pesada al mismo tiempo, lentamente comenzó a juntar las piezas del rompecabezas, una pieza a la vez. Steven. No quise. Le hice daño a alguien. Steven se miró las manos, observando cómo los tenues rastros de aura rosa se disipaban y se apagaban en sus nudillos. Su pecho subía y bajaba con jadeos superficiales e irregulares. El sudor se le pegaba a la piel. El temblor no cesaba. Steven. Lo siento. Apenas pudo pronunciar la palabra. Su voz sonaba ronca, seca o tal vez agrietada por el esfuerzo y la emoción. Parpadeó una vez, dos veces y solo dos veces antes de que sus párpados se volvieran pesados de repente, y el mundo empezó a tambalearse. Connie. ¿Es Steven? Ella lo agarró de nuevo, pero esta vez no respondió. Sus brazos cayeron, sus rodillas se doblaron y con una exhalación lenta y exhausta, se desplomó. Connie. Steven. Ella lo atrapó antes de que cayera al suelo con fuerza, sujetándole la cabeza con suavidad mientras su peso se desplomaba hacia adelante. Su respiración era superficial pero constante. Su expresión era tranquila ahora, ya no estaba marcada por la fuerza ni el instinto. Simplemente, inconsciente. Amatista. ¡Ay, Dios! Vale, respira hondo. Está. Connie. Está inconsciente. ¿Se presionó demasiado? Le apartó el pelo enmarañado de la cara. Incluso en ese estado de agotamiento, tenues destellos de energía rosada titilaban en su piel antes de desvanecerse por completo. Volvía a ser él mismo. Pequeño. Vulnerable. Humano, no una gema mutante enloquecida. Lars. Su cuerpo lo dio todo y más. Qué suerte que eso fuera todo. Se arrodilló cerca, observando atentamente, su voz ahora más baja, con un tono más suave. Aparentemente su propio poder está dictado por sus emociones, él no es un luchador, es solo un niño, un humano y no una gema. La cabeza de Lars comenzó a dolerle mientras se frotaba la cabeza suavemente con un suspiro largo y profundo mientras se ponía de pie. Lars. Déjalo descansar aquí, tú, Connie. Tienes que volver a casa antes de que tu madre decida enviar a la policía a mi casa. Connie estaba a punto de protestar, pero al ver a Amethyst sacudiendo la cabeza con el ceño fruncido mientras estaba de pie junto a Lars, cedió y con un último y suave gesto de sus dedos sobre la expresión cansada de Steven, se despidió en tono de disculpa hacia Lars por su patio trasero dañado. Este fanfic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels, si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. La arquitectura era sencilla, limpia y elegante. Suelos de madera, puertas de papel suave y un tenue aroma a incienso flotaba en el aire. Una mesa baja descansaba en un rincón junto a un juego de té cuidadosamente doblado. El aire era fresco. Tranquilo. Casi demasiado sereno para lo que había sucedido apenas unas horas antes. Steven yacía en un futón en el centro de la habitación, con la camisa doblada a su lado y vendas sueltas sobre el torso. No necesitaba curarse, solo descansar. Su pecho subía y bajaba lentamente. Un paño fresco descansaba sobre su frente, y su gema latía débilmente a su ritmo natural. Lápiz estaba de pie junto a la ventana abierta, con los brazos cruzados, mirando hacia el jardín. Lápiz. ¿Lleva horas inconsciente? Su voz era baja, preocupada, pero tratando de no sonar preocupada. Al otro lado de la sala, Peridot estaba encorvado sobre una pila de máquinas improvisadas hechas con chatarra y metales dispares, completadas con viejos aparatos electrónicos de Beach City y tecnología ligera de GEM integrada en un escáner portátil. Una pequeña pantalla en uno de los monitores mostraba un pulso que rebotaba. Peridot. Le he tomado 3 lecturas completas. Todas son consistentes, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura de la gema, todo en su cuerpo se está estabilizando. Lars no exageraba cuando mencionó que Steven estará fuera de combate por un largo tiempo. Lápiz miró brevemente a Steven. Lápiz. Entonces estás diciendo que los humanos no hacen cortocircuito. Peridot. Los humanos no pueden sufrir cortocircuitos. Sus constantes vitales estaban disparadas cuando lo escaneé por primera vez y sus niveles de adrenalina estaban por las nubes. Pero ahora es como si estuviera en un sueño profundo y reparador. Una especie de modo híbrido de recuperación metabólica, como el que experimenta Gens cuando tiene poca energía. Sin embargo, debido a su biología humana, su mente está básicamente en reposo. Hizo una pausa e inclinó la cabeza con un clic de comprensión.
Peridot. En realidad, quizás los humanos sí sufren cortocircuitos. Eso tendría sentido. Si sobrecargó tanto su sistema nervioso orgánico como el límite de energía de su gema, ambos sistemas podrían haberse sincronizado para protegerlo, hipotéticamente hablando, ya que Steven es el único cruce entre un humano y una gema. Lápiz. Eso es una forma larga de decirlo. Casi se hace estallar. Perídoto. Bueno, técnicamente, implosionó. Corrigió a Lápiz, pero el ambiente de la habitación seguía siendo sombrío. Peridot introdujo algunas lecturas más en su escáner, luego lo apagó y lo dejó a un lado. Perídoto. Lápiz se acercó y dobló con cuidado el borde de la manta de Steven. Sus ojos se posaron en su rostro. Lápiz. ¿Él necesita saber que está bien reducir la velocidad? Perídoto. ¿Crees que él sabe eso? La habitación quedó en silencio. Solo el canto de las cigarras se filtraba por la ventana abierta. Lápiz. Creo que está tratando de ser como Lars, con toda honestidad. Peridot puede ver de dónde Lápiz llegó a esa conclusión y también puede estar de acuerdo con parte de ella. Perídoto. Oye, Lápiz. Girándose en silencio y confundida hacia Peridot, inclina la cabeza confundida. Peridot. ¿Lars te ha mostrado o mencionado algo sobre lo que está haciendo en el cobertizo? Ella hizo una pausa ante la pregunta de Peridot y comenzó a pensarla. Lapislázuli. No. ¿Por qué? Peridot asintió lentamente mientras miraba sus máquinas con una mirada distante, obviamente pensando en algo mientras inclinaba su dedo para comenzar los escaneos sobre Steven nuevamente. Las puertas del shoji se habían abierto, dejando entrar la luz naranja del atardecer. La mesa baja estaba intacta. Las tazas de té se enfriaban en sus bandejas, olvidadas. Pearl caminaba de un lado a otro por el suelo de madera pulida, agitando las manos y con la voz preocupada. Llevaba el pelo ligeramente deshilachado, una rara señal de tensión emocional. Perla. No me importa lo fuerte que crea que se está volviendo, esto no debería estar pasando. Es Steven, no un guerrero al que podemos lanzar a la batalla. Ella se giró bruscamente y su voz se quebró. Perla. Él todavía es parte humano. Al fondo de la habitación, Amatista estaba sentada encorvada sobre un cojín, con los brazos cruzados tras la cabeza y la mirada fija en la ventana. Se mordió el labio un instante antes de responder. Amatista. Sí. Es humano. Y Boudude también. ¿Crees que alguno de ellos se rinda pronto? Perla. Lars es un caso completamente diferente. La voz de Pearl se elevó brevemente antes de reprimirse. Se alisó la parte delantera de la blusa con mano temblorosa y exhaló. Perla. Lo respeto, por supuesto. Más que a cualquier otro humano que haya conocido, pero eso no cambia el hecho de que los humanos no están hechos para la batalla. No se regeneran. No se refiman. Un golpe erróneo y... Su voz se quebró otra vez. Perla. Un momento equivocado y... ¿Se han ido? Amatista finalmente miró hacia allí. Amatista. Sí, lo sé. Se incorporó y se sentó con las piernas cruzadas, más seria. Amatista. ¿Crees que no he pensado en eso? ¿Crees que no me preocupa Steven, que se esfuerza tanto como si tuviera una segunda vida esperándolo? Hizo un gesto vago hacia el pasillo que conducía a la habitación de invitados. Amatista. Créeme. Lo entiendo. Perla permaneció en silencio, con los brazos cruzados y los hombros rígidos. Amatista. Pero si crees que envolverlo en plástico de burbujas lo va a mejorar, te estás engañando a ti misma. Perla. No se trata de mimarlo. Se trata de protegerlo. La mandíbula de Amatista se tensó. Amatista. ¿Y si ya no quiere que lo protejamos? ¿Y si quiere protegernos? Perla giró la cabeza, pero no respondió. Amatista. No es ese niño pequeño al que había que sujetar. Los pequeños tenemos fuerza, ¿sabes? Soltó una risita suave, pero no se oyó. Su voz se atenuó al final, solo un poco. Lo suficiente como para quebrarse si la escuchabas con atención. Perla apretó los puños. Perla. No debería tener que hacerlo. Eso es lo que me mata. Que siquiera crea que lo necesita. Su voz se quebró, algo más grave. Más dolorida. Esta vez no gritó. Simplemente lo dejó pasar. Amatista se reclinó, mirando al techo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas o evitarlas por completo. Amatista. ¿Crees que Lars y Steven son débiles por ser humanos? No.
Por eso son fuertes. Tienen una oportunidad. Y siguen ahí afuera, dando golpes. Perla parpadeó con fuerza, tragándose un bulto que se había formado sin que ella se diera cuenta. Perla. Tengo miedo de que muera intentando demostrar que es suficiente. Eso golpeó más profundamente de lo que debería. Amatista no respondió al ataque esta vez. Bajó la mirada hacia sus propias manos, manos que habían lanzado puñetazos en 1000 peleas, se habían transformado en diferentes formas, habían roto más de una pared. Pasó el pulgar por un rasguño en el suelo, recorriéndolo distraídamente. Amatista. Sí. Yo también. Su voz se quebró levemente, luego dudó y continuó, más tranquila. Amatista. Quiero decir, si Steven pudiera seguir volviéndose más fuerte así, ¿qué dice eso del resto de nosotros? Ella soltó una risa seca. Amatista. Yo, sobre todo. ¿De qué sirve una enana como yo si hasta Steven puede superarme? No miró a Pearl. No podía. Su voz se mantuvo serena, pero sus manos estaban apretadas en puños, apretadas contra las rodillas mientras empezaba a murmurar. Amatista. Sigo siendo solo una gema rota que pretende tener más para dar. Pearl se giró para mirarla, con los ojos suavizados. Ningún sermón. Ninguna corrección. Solo silencio. Perla. ¿Sabes que eso no es TR, Amatista? No quiero oírlo. Lo dijo con un tono suave, sintiéndose ya emocionalmente tensa. En algún lugar del pasillo, se podían escuchar sonidos débiles, Peridot ajustando su escáner. Perla caminó hacia la puerta nuevamente, con los brazos sueltos a los costados. El sol se ocultaba más allá de los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. El aire era más fresco ahora. El sol casi se había puesto, proyectando un cálido resplandor sobre el jardín. Lars estaba solo cerca del borde del porche, con los brazos cruzados y la mirada fija en nada en particular. Garnet se acercó a él y permaneció en silencio unos instantes antes de hablar. Garnet. Vi que esto estaba sucediendo. Pero juzgué mal. Lars no respondió, pero tampoco la rechazó. Garnet. Debería haber intervenido antes. Lo siento. La disculpa perduró, pero no fue tan grave. Lars finalmente habló, tranquilo y firme. Lars. Los humanos somos criaturas frágiles. Hacemos algo durante demasiado tiempo y luego se vuelve rutina. Si lo hacemos por pasión, se convierte en obsesión, entonces perdemos de vista la realidad y cometemos errores que nos cambian la vida sin darnos cuenta. Garnet giró la cabeza ligeramente hacia él, sus ojos detrás de la visera eran ilegibles pero escuchaban. Lars continuó mirando hacia adelante. Lars. Steven puede luchar todo lo que quiera, si así lo desea. Pero eso no cambiará la verdad. Los resultados se determinan por nuestros métodos. La paz no se logra con la fuerza, y la fuerza no se logra con la paz. Eso es un mito absurdo. El porche crujió suavemente bajo ellos. Garnet no dijo nada más. Lars. La vida de Steven, tal como él quiere vivirla, es solo su sueño, y solo él debería poder decidirlo. Podemos guiarlo, pero no somos dueños de su camino. Garnet no necesitaba decir nada más. Lars. Así que no le pongas expectativas. No le añadas más cargas a las que ya lleva. Motívalo, apóyalo, pero deja que elija su camino. Si quiere luchar, que sea por su propia voluntad. No por la de nadie más. Después, Steven sigue siendo un niño humano. Lars había dicho todas las palabras que Garnet necesitaba escuchar para confirmarlo consigo misma. Perla, ella quiere protegerlo de las batallas por completo, pero no tiene la fuerza para molestar al chico, por lo que solo se le permite participar en misiones más seguras. Amatista quiere que Steven crezca fuerte como ella, pero con su conciencia interior de su propia existencia, no queda claro qué hará Amatista con Steven si él se vuelve más fuerte sin ella. Garnet. Ella estaría bien con todo siempre y cuando Steven esté seguro y cómodamente feliz. Garnet. En realidad, eres bastante sabio a pesar de tu actitud con la gente. Ella sonrió con una broma mientras Lars guardaba silencio. Tras una semana de descanso, Steven por fin se recuperó. Aún le dolía el cuerpo por el esfuerzo, pero Perla se había asegurado de que se lo tomara con calma, sin misiones por el momento. Las gemas estaban encantadas de colmarlo de amor y cariño, convirtiendo su recuperación en una auténtica maratón de abrazos.
Lars, mientras tanto, se mantenía apartado, yendo al trabajo con Sadie como siempre. Pero algo en ella había cambiado. Parecía extraña. Más aturdida y olvidadiza, a veces mezclando recuerdos reales con cosas que nunca habían sucedido. Y había algo más, un factor más notable, ahora era un poco más alta. No mucho, pero también notablemente más delgada, y su peso disminuía a un ritmo desconcertante. Lars no la presionó al respecto. Era más fácil asumir que simplemente había estado trabajando más últimamente, tal vez no comía lo suficiente, y que los cambios la estaban agotando. En cuanto a las otras dos gemas que se quedaron en casa de Lars después de algunas reparaciones en el jardín, estaban más que contentas de holgazanear viendo programas que Peridot adoraba, ya que Lapis parecía disfrutarlos casi tanto. Lars. Campamento Corazones Anhelantes, o. Vea. Peridot. OVA. Es un episodio especial en oferta que encontré con éxito usando el Metapad. Lar. Sí, con mi tarjeta. Lápiz. Ah, perdón por no detenerla. La gema azul se frotó la cabeza con una sonrisa, aunque claramente no se arrepentía, como se notaba en su tono. Ella también estaba emocionada por ver este episodio, que ya no era gratuito, ya que el sitio que usaban en el Metapad se llamaba Deleted Cause of Copyright. Durante toda la noche, las dos joyas continuaron viendo el OVA una y otra vez, usando un portapapeles con algo de arte y líneas rojas, azules y verdes para indicar a quién le gustaba, amaba y no le gustaba el uno al otro en el programa y tratando de predecir la nueva temporada que se lanzará para la tercera temporada. Lars se quedó dormido en el sofá, descansando ya que todavía es un humano que necesitaba dormir. Estaba de pie al borde del acantilado, con dedos verdes levitando ante ellos. Entre ellos se proyectaba el plano detallado de una mano enorme, con su diseño interior abierto. Varios sectores estaban marcados con brillantes, el más prominente alrededor de una zona denominada sala del núcleo. Tomó bastante tiempo arreglar esta tecnología defectuosa, pero al final, veremos a dónde nos lleva este pequeño juego de mesa. Su mirada se elevó hacia una estrella solitaria y brillante en el cielo nocturno. Los dedos verdes se elevaron, enmarcando la estrella, y luego se cerraron a su alrededor formando una caja. La miró fijamente, sin pestañear, con los ojos brillando intensamente. Sadie se despertó aturdida como siempre recientemente, mientras se ponía de pie con su pijama holgado y grande, logró caminar hasta el espejo de pie donde se miró a sí misma con un bostezo y bolsas bajo los ojos. Se estiró y se frotó debajo de los ojos mientras apenas reconocía a la persona en el espejo, pero debido a su falta de sueño, ni siquiera podía molestarse en dar una reacción. Llamaron a su puerta y antes de que pudiera responder, Bárbara entró. La madre de Sadie siempre decía que creía en respetar la privacidad. Pero solo cuando es conveniente. Bárbara. Oh, mi pequeña niña. Bárbara sonrió radiante y salió de la habitación pulcramente limpia de su hija sin dudarlo. Bárbara. Cada vez que te veo, pareces más grande, has adelgazado mucho últimamente. Debería cocinarte más o incluso algo sustancioso, algo que te llene. ¿Te vas a consumir así? ¿Qué harías si mi querido Lars te viera así cada vez más? Se moriría de preocupación, ¿sabes? Tiene un carácter tan, siguió hablando, para gran dolor de Sadie, pues estaba demasiado cansada para otra charla. Simplemente se tapó los oídos con las palmas de las manos, bloqueando la voz de su madre. Se tambaleaba ligeramente, aún no del todo despierta, deseando poder hundirse de nuevo en la cama y desaparecer bajo las mantas.